El ranchero solitario nunca imaginó tal petición de su novia por correspondencia. Cuando la diligencia dejó atrás la última cortina de polvo del camino, y el valle de Mesilla se abrió en un óvalo de tierra quemada y sombras largas, María Isidora Isi Navarro apretó la carta en la mano como si pudiera reunir en papel y saliva todo el coraje que había necesitado para llegar. La carta, ahora arrugada y con el sello descolorido del despacho que la había traído desde la ciudad, había sido más que un nombre y una dirección. Había sido un plan, una demanda y una promesa en tinta. Ella lo había escrito muchas veces, variando las palabras hasta que la idea saliera nítida. No quería ser un título ni un rostro en la casa de otro. Venía a ser socia, a compartir la tierra y las decisiones que sobre ella se tomaran. El rancho de Tomás Luján aparecía como una mancha sola en el mapa del valle. Una casa de adobe, con el techo de tejas gastadas, y un granero que el sol dibujaba en líneas duras, alambrado torcido, un corral con la huella de pasos que nunca eran suficientes. Algunos podrían decir que la propiedad daba la apariencia de haber sido abandonada por el cariño, antes que por la gente, y Tomás, con la mandíbula siempre apretada y la mirada un poco apartada, parecía encajar en la longitud de las paredes, alguien que se había vuelto hábito de silencio y trabajo, que a la vez guardaba cicatrices que no mostraba. Isi descendió del carro con la compostura que le habían enseñado los años en la ciudad, la espalda recta, la falda recogida, las manos acostumbradas a sujetar papeles y a firmar acuerdos. Había dejado atrás una casa pequeña, una madre que lloró tanto que casi la persuadió de quedarse, y la última carta, donde había dejado muy claro lo que exigía. No vino a pedir protección ni limosna, vino a que se la reconociera como compañera en pie de igualdad. Esa petición, escrita en el epistolario que les había unido durante meses, había sido lo que sorprendió a Tomás cuando la leyó por primera vez entre las líneas de una taza de café y el olor a heno viejo. El encuentro fue breve. Él la miró desde el umbral, como si viera los pliegues de su propio pasado. Ella le ofreció la mano, y en esa palma había una certeza fría. La tierra no era un trofeo que se heredara con silencio. La tierra era trabajo, nombrar y defender. La boda fue celebrada al día siguiente en la pequeña iglesia de la aldea, bajo la mirada austera de Fray Mateo. No hubo músicos. Nadie había traído músicos, y las bancas crujían como si también ellas recordaran otras oraciones. La ceremonia fue rápida. Tomás dijo las palabras que la costumbre exigía. Isi añadió, con voz medida y firme, una condición que resonó más allá del dintel. No aceptaba ser un mueble del rancho. Quería que la ley reconociera su nombre en los papeles, acceso a las cuentas, voz en las decisiones sobre el ganado y las tierras. Era una petición práctica, legal, sin florituras. Cuando Fray Mateo preguntó si alguien se oponía, el susurro en la iglesia no fue un rechazo directo. Fue más bien un rumor, un leve mover de cabezas. Algunos recordaban la esposa que Tomás había perdido, y no entendían cómo un hombre pudiera necesitar a otra tan pronto. Otros, menos piadosos, veían intromisión donde Isi demandaba simple justicia. Tomás no estaba preparado para preguntar. Su vida había sido un tejido de cuidados contenidos, de noches en vela por los potreros, de manos callosas que no buscaban caricias sino resultados. Había amado, sí, y la sombra de esa mujer que había muerto todavía estaba en el cuarto principal, en la almohada que nunca cambiaba del todo de forma. La aparición de Isi le removió dolor y cierta culpa, por abrir otra puerta cuando la vieja todavía estaba clavada, pero también una curiosidad que le molestaba. ¿Qué clase de mujer pediría lo que ella pedía por carta, sin probar primero la vida del rancho? Ella, en cambio, sabía que no tenía el lujo de la prueba. Venía de un lugar donde las mujeres podían perder la casa, la reputación y el sustento por circunstancias que no dominaban. Las cartas habían sido su espacio seguro para delinear lo que consideraba indispensable.
Ahora exigía que su palabra tuviera peso. Lo dijo a la vista de todos y lo dejó por escrito durante la ceremonia. Si me recibe, quiero ser socia. Nada más sutil ni menos claro. La iglesia, con sus bancos y sus santos polvorientos, fue testigo de un pacto que sonaba más a contrato que a romance. Y fuera del altar, entre la gente que comentaba el paso de la vida ajena, las miradas que antes eran de compasión se volvieron extrañas. La casa del rancho ofrecía, en sus primeras semanas, una convivencia de tareas y silencios. El día transcurría en la rutina: abrir corrales, revisar el agua de las pilas, espantar cuervos, soldar una bisagra. Easy aprendía a distinguir el sonido que hacía un potro enfermo, a medir la cantidad de heno que necesitaría un invierno, a preparar la comida para que durara sin desperdicio. Lo hacía con la disciplina que le había dado el hambre de no depender. Tomás observaba. Habían pequeñas treguas, un gesto para pasar el café, una puerta mantenida abierta para que ella supiera que su presencia no se veía como intrusa. Pero la noche volvía al cuarto principal, un lugar de sombras. Tomás evitaba la cama compartida no por desprecio, sino por la memoria que la cama retenía. Easy, sin resentimiento, ocupaba su rincón con libros que había llevado en un paquetito y con papeles donde anotaba cuentas y observaciones. Su petición, ser reconocida, revisora, socia, no era un capricho. Era la única forma en que podía dar continuidad a su libertad. El pueblo respondió como suele hacerlo la gente que se ha acostumbrado a una jerarquía, con rumores y con silencio. Don Silverio Quintana era un hombre que venía en consonancia con la autoridad, propietario de tierras más grandes, hombre de miradas calculadas y ranchos que respiraban poder. Quintana no era alguien que funcionara con gritos. Lo hacía con presiones y contratos. Sus hombres aparecían a veces en el bar, a veces en las fiestas, y miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio lo que ocurría en la casa de Tomás. No fue una sorpresa que, después de la boda, se escucharan murmullos de deudas antiguas que supuestamente la familia de Tomás había contraído, de papelotes perdidos, de cuentas que no cuadraban. En Mesilla, el rumor se convierte muchas veces en acusación si la Cámara de la Costumbre lo aprueba. Y si no tardó en notar que había algo que no encajaba en los papeles del rancho. Las cuentas que encontró en un cajón, ante la ausencia de un contador formal, mostraban cifras que no correspondían con las existencias reales. Había entradas de carne vendida que no aparecía, y facturas con sellos que no coincidían con las fechas que ella recordaba. No podía probar nada aún. Apenas era una sospecha que picoteaba su paciencia y alimentaba su decisión. Empezó a llevar un cuaderno donde registraba nombres, fechas, caballos, deudas. Su letra medía la atención con que pretendía desmontar una trampa. Mientras tanto, la relación con Tomás oscilaba entre el trabajo y los silencios. Él le ofrecía el rancho de forma práctica. Aquí el orden se hace con manos, no con palabras, decía, y ella replicaba con la misma sinceridad. Entonces déjame ser parte de las manos. Había momentos de ternura, pequeñas cosas que se concedían sin decirlas, un pan recién hecho que aparecía sobre la mesa, la mano de él pasando una hebra de heno de su cuello, un reclamo por un caballo que había escapado y que terminaba en una risa forzada. El reconocimiento no era inmediato, se fue ganando en tareas compartidas y en decisiones pequeñas que, juntas, forman consenso. No todo fueron gestos domésticos. En una tarde de agosto, cuando la tierra olía a polvo y cebada, un caballo apareció en el corral con señales de haber sido herido, la crin cortada y una marca que sugería cuchillo. Luis, un muchacho que trabajaba con ellos y que había ido a traer bovinos, juró haber visto hombres cerca del límite de la finca de Quintana la noche anterior. El miedo, que hasta entonces había estado contenido en el susurro de las bocas, empezó a tomar forma de realidad. No era un desafío abierto, era una presión que buscaba dejar claro quién mandaba en el valle. La primera noche en que el granero ardió, nadie pensó en conjura. Se dijo que fue descuido.
pero la forma en que las llamas se comieron la paja, como un barril que había sido colocado cerca explotó con olor a cuerda quemada y aceite. Eso ya no era descuido. El fuego dejó una boca sin habla en el pueblo. Al amanecer, trozos de madera negra crujían en la voz baja de quienes miraban. Tomás se acusó el silencio. La culpa lo llenó como antes la llenaba el recuerdo de una pérdida. Easy, sin embargo, no se dejó paralizar. Recogió lo que pudo de papeles mojados, anotó, examinó. Entre las cenizas halló un recorte de papel que no correspondía al granero. Era un apunte del inventario, pero con cifras alteradas y un sello que no se correspondía con el sello que ella había visto antes. Era poco, daba para sospechar, pero no para acusar. La noticia corrió como un aliento helado. Algunos se acercaron a ofrecer manos, otros se inclinaron a observar con distancia. Don Silverio no estuvo presente cuando las llamas consumieron el granero. Su representante, un hombre de cara lisa llamado Domingo, apareció al cabo de 2 días, con excusas en la voz y ofrecimientos que olían a condescendencia. «No se preocupe, Tomás», dijo Domingo. «Puedo enviar gente para reconstruir, para que no vuelva a pasar». Costaba creer que su oferta fuera venal, pero la experiencia enseñó que los favores ofrecidos en el valle suelen tener un precio. Easy estuvo presente en cada conversación, anotando, preguntando, exigiendo conocer quién había puesto qué. Su reclamación no era por heroísmo, sino por lógica. Si la tierra era su casa, tenía derecho a saber qué la dañaba. Su actitud irritó a algunos y despertó respeto en otros. Luz, la mujer del pueblo que primero se acercó con una cazuela y luego con manos resueltas, se convirtió en su aliada. «No te calles por temor», le dijo una tarde mientras revolvían juntas el café. «Aquí la gente te mira por lo que haces, y tú haces». Luz venía de una familia de mujeres que sabían arreglar techos y discutir con dueños de tierra. En su comentario no había sentimentalismo. Había estrategia. A medida que Easy se adentraba en los papeles, más piezas le parecían fuera de lugar. Había contratos que mencionaban ventas parciales de parcelas que ella sabía seguir en uso. Había firmas que se repetían con trazos que no encajaban con la escritura del viejo contador del pueblo. Cuando confrontó a Tomás con sus dudas, él reaccionó con una mezcla de escepticismo y cansancio. «Podría ser un error», dijo, frotándose la sien. «Pero si alguien juega así, no será con nosotras de rodillas». Había en su voz la advertencia de quien ha visto maniobras y sabe que el enfrentamiento puede costar caro. Esa misma noche, mientras el viento jugaba con la puerta entreabierta, Easy fue a la habitación donde guardaban la correspondencia antigua. Buscó otra vez entre las cartas que él y ella se habían mandado antes de conocerse en persona. Releer aquellas páginas le devolvía la forma de su plan. Una mujer que había tenido tiempo para pensar y que ahora reclamaba con palabras claras lo que no quería perder. Allí, en la mesa donde la lamparilla proyectaba sombras, vio un papel que había pasado desapercibido. Un recibo con el sello de Quintana, fechado varios meses atrás, por el que se pagaba algo que no podía explicarse. El número era demasiado alto para las ventas habituales, y la firma no le parecía genuina. Easy lo deslizó bajo su blusa, junto a la carta que todavía tenía absoluta, su petición. No era solamente la solicitud de ser socia, era una defensa contra un embate que ella empezaba a entender como sistema. Mesilla, como pueblo encerrado en sí mismo, no ofrecía tribunales fáciles. La ley en esa época era lenta, y dependía de testimonios que las gentes, por miedo, no siempre querían dar. Easy lo tenía claro. Si quería que algo cambiara, debía armar pruebas antes de llevar nada a la plaza. No se conformaría con lamentaciones. Era por eso que, en las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y las aves no insistían en su canto, ella repasaba la lista de nombres de quienes podrían recordar algo. El viejo contador, ahora enfermo y retirado,
la vendedora de piensos en la plaza, tal vez alguien que había trabajado para Quintana y se había ido. Anotaba, organizaba, marcaba fechas. Su cuaderno parecía una maqueta de justicia. Mientras tanto, don Silverio observaba desde una distancia calculada. Tenía sus maneras de hacer que la gente creyera que no hacía nada, y sin embargo, que todo ocurriera. Sus ranchos prosperaban como si la tierra le respondiera con fidelidad. Sus siervos, sin la palabra de justicia, solían plegarse a la conveniencia. Era un hombre que prefería la mano invisible de los favores y los contratos falsos a la violencia abierta. Y cuando los favores y los contratos fallaban, se servía de intimidación sutil. Caballos perdidos, vallas rotas, la sensación de que tu casa podría arder sin explicación. En el rancho, la tensión empezó a cortar las horas. Cada movimiento quedaba cargado de significado. ¿Quién había llegado a la cuadra y a qué hora? ¿Qué hombres se habían acercado con promesas? Tomás, que antes solo conocía el lenguaje del trabajo y del silencio, empezó a hacer preguntas que él mismo se intimidaba de pronunciar. Había un orgullo entre esas preguntas. No dejarse usar. Y si presionaba con la calma de quien tiene plan. En su rostro, la ciudad se mezclaba con el polvo. Sus manos habían aprendido a curar una herida de caballo y a leer un sello maltrecho. Una tarde llegó una carta que no era de ellas. Un mensajero con la insignia del despacho de Quintana dejó un sobre lacrado. El sello era limpio y firme. Dentro, una hoja que parecía limpia de reproches, con un tono casi conciliador. Hablaba de deudas antiguas, de la necesidad de regularizar pagos para evitar problemas a largo plazo. Era una notificación que en una vida normal se resolvería con dinero o con papeles. Para Easy fue confirmación de lo que sospechaba. No era un conflicto personal, sino un sistema que podía, con el tiempo, devorar el rancho si no se oponían. Leyó la carta con la frente ligeramente fruncida, y cuando Tomás entró, la dejó sobre la mesa. «Quieren que paguemos algo que no debemos», dijo sin alzar la voz. «Y quieren que lo hagamos pronto». Él miró el sello, las palabras, la fecha. En su cara, que rara vez mostraba sorpresa, apareció la sombra de un hombre que había sido burlado antes. «Esto no se arregla con palabras», murmuró. Y esa noche, mientras la luz se apagaba, la decisión que tomaron no fue literal. No se iban a arrodillar. Easy, con su petición inicial de reconocimiento, había encendido una chispa que ahora obligaba a ambos a decidir si defenderían la dignidad del rancho y de su nombre. Si te interesa seguir cómo una mujer cambia el destino de un rancho, suscríbete para no perder el resto de esta historia. Los días siguientes trajeron trabajos metódicos y pequeños triunfos. Lograron salvar algunos fardos del pajar. Repararon la compuerta del corral y tomaron medidas para vigilar la noche. Pero la vigilancia a la que se tuvieron que acostumbrar era nerviosa. A la tercera noche, encontraron un poste del tendido recién cortado, una señal de advertencia que no admitía duda. Al amanecer, junto al filo del camino, alguien había dejado una piedra con una marca familiar, un sello que los hombres de Quintana empleaban como firma de propiedad. Era gesto que iba dirigido, no anónimo. La gente, cuando veía la piedra, miraba con una mezcla de lástima y miedo. Ninguno quería intervenir abiertamente. Easy caminó hasta la piedra, la recogió y la guardó en su delantal. No por orgullo, sino por el peso de la prueba. Era un objeto pequeño, pero hablaba de decisiones. Quien lo dejaba sabía que ellos descubrirían que no estaban solos. Tomás la miró con un orgullo contenido y un temor que se mezclaba con rabia. «Tenemos que ir más allá de esto», dijo. «Buscar la verdad, mostrarla donde la ley la vea». Su voz no era solo la de un hombre ofendido. Era la voz de alguien que, aunque dolido, entendía que la única defensa sería la claridad. Fue entonces cuando Easy decidió que no podía seguir recabando pruebas desde la distancia. Los documentos debían llegar a una mesa donde se leyera su tinta como evidencia, frente a quien tuviera autoridad. Y la única autoridad que podía hacer algo con rapidez
Era el juez en Las Trampas, un pueblo casi un día de caballo desde Mesilla. Llevar allí el recorte de papeles, las cuentas, los nombres, y pedir que se hiciera constar lo que ocurría, era la medida. Era un riesgo, un viaje en la ruta donde alguien podría seguirla, donde la intemperie y los cómplices podrían cortar el plan. Pero Isi no estaba hecha para quedarse callada. Había llegado al rancho con una petición clara. Ahora su acción debía ser acorde. Cuando lo comunicó a Tomás, la respuesta del ranchero fue una mezcla de incredulidad y protección. «No puedes ir sola», dijo con una dureza que la intención de proteger bordeaba. «El camino». Su voz se quebró por el recuerdo de lo que podría ocurrir. Ella lo miró y le sostuvo la mano. «No te pido que me cuides como antes lo hacías. Te pido que confíes en que puedo defenderme, y si no confías, ven conmigo». En sus palabras no hubo desafío sino oferta. Estar juntos en la empresa de la verdad. Tomás tardó una noche en decidir. La idea de dejarla sola le era insoportable. La idea de acompañarla implicaba poner en público la pelea que apenas se cosía entre el Valle y Quintana. Él había aprendido a medir el coste del ruido. Finalmente, la víspera del viaje, decidieron que Isi partiría al amanecer con el cuaderno de pruebas, 2 cartas certificadas para el juez y luz en guardia si algo ocurría. Tomás se quedó en la puerta, mirando cómo la figura de Isi, recortada contra el cielo, afinaba la cincha de su montura. No iba a acompañarla, no aún. Apenas ella se perdió entre los ungüentos pardos del amanecer, Domingo apareció en la linde del camino. Se quedó a mirar por un rato, sin moverse, como un cuervo que observa antes de decidir. No hizo comentario. Su presencia, sin embargo, fue un aviso que se quedó en el aire como el humo de la chimenea. Alguien estaba dispuesto a saber lo que Isi llevaba consigo. La ruta a Las Trampas era una línea de polvo y piedras, con pocos refugios y mucho rumor. Cada paso de su caballo acercaba la decisión de salir a ser juzgada públicamente. Era una apuesta por la ley, por las pruebas, por la posibilidad de derrocar los favores que el poder acostumbraba a comprar. Mientras avanzaba, Isi repasó en la mente el contenido de su cuaderno. Cada nombre era una promesa de testimonio, cada fecha una balanza a su favor. No sabía, y temía no saber, si alguien estaría esperando en la plaza cuando ella llegara. Pero a cada paso su decisión se afirmaba. No había otra forma de honrar su petición inicial que sostenerla con actos. Salir y plantar la verdad en una mesa de juez era la forma más honesta de pedir que la reconocieran por derecho propio. En la ladera donde el viento arrancaba la última cizaña, Domingo se volvió y, con un gesto apenas perceptible, habló al oído de un hombre que lo esperaba a la sombra de una roca. La noticia de la marcha de Isi voló. Entonces, con la velocidad del rumor, el valle, que hasta entonces había respirado a medias, sintió que algo importante se movía fuera de su viejo orden. Tomás en el umbral de la casa. La figura de la mujer partiendo se hizo corta. La responsabilidad que había aceptado en su voz no le dejaba claro si debía correr tras ella o aguantar su defensa en casa. La decisión dividida fue un espejo de la vida que estaban construyendo, hecha de preguntas que no tenían aún respuesta. El polvo de la ruta no tardó en cubrir el rastro de las herraduras. El sol abrió su cuenco sobre la llanura, y la silueta de Isi se fue haciendo más delgada conforme avanzaba. Llevaba el cuaderno atado al pecho con una cinta, los papeles envueltos en aceite de tallow para que no se humedecieran, y una determinación que no cabía en la palabra miedo. Cada vez que el caballo resoplaba, ella apretaba la mano sobre las hojas como quien aprieta una promesa. Iba hacia la ley, hacia el juez Casimiro Dávila en Las Trampas. Iba, sobre todo, a plantar allí su petición, a dar el peso de la realidad a las líneas que había escrito desde la ciudad. No llegó muy lejos antes de que la ruta demostrara lo que el valle sabía desde hacía tiempo. Los caminos que llevan a la justicia son fáciles de ver y difíciles de andar. Un grupo de hombres aguardaba en la sombra de un barranco.
Sus armas estaban amortajadas por la pereza del verano, pero sus intenciones eran claras. Domingo, entre ellos, llevaba en la mano la larga vara que le servía de mando. Al ver a Isi, se adelantó como quien recoge un paquete que no le pertenece. «Baja de la montura, muchacha», dijo, y su voz quedó caliente y áspera. Isi se detuvo. No fue la sorpresa lo que le dio la palabra, sino el hábito de quien sabe que la palabra es una herramienta. «Vengo a las trampas con documentos que son del rancho», respondió. «Si pretende quedarse con ellos, hágalo ante quien tenga autoridad, no a mitad de camino». Su tono no fue desafiante por vanidad. Fue la voz del que atiende a una demanda justa. Domingo sonrió con los ojos, pero no con la boca. El gesto era una señal de negocios. Uno de sus hombres avanzó con la intención de quitarle las riendas. Hubo un forcejeo de segundos que a Isi le parecieron eternos. La cincha del saco rozó, una bota tironeó, y en un intento por liberar su brazo, la hoja que contenía los recibos cayó rodando por la gravilla. Uno de los hombres la estiró con el pie. Domingo dio un paso atrás y alzó la voz como para poner orden a una cosa ya decidida. Entonces sonó un tiro al aire, seco, que hizo eco en la quebrada y congeló a los presentes. No fue el único disparo. Esta vez, el estruendo vino de la cuesta, y el caballo de Isi, asustado, saltó lateralmente. Un proyectil rozó el hombro de la mujer y la hizo doblar como si la vida se le hubiera vuelto carne de otra parte. Cayó al suelo antes de que el caballo se desplomara. El polvo la abrazó. Sin embargo, antes de perder la conciencia, vio la figura de Domingo ordenar a sus hombres: «Traedla. Si viene vacía de papeles, traedla igual. Señor Quintana querrá verla presentada». Lo que siguió no fue una escena de película donde el héroe surge en el último momento. Fue, en cambio, una sucesión de pequeños actos. Domingo buscó, palpó, y encontró el cuaderno envuelto. Lo apartó y, con gesto brusco, sacó a Isi del suelo. La respiración de la mujer era un hilo. Su mano, contra los dientes de la tierra, encontró un trozo de cuerda que usó para envolver la herida que sangraba bajo la ropa. No era una cura. Era una promesa de seguir viva. Domingo y los suyos la llevaron a una sombra donde la intención se anunciaba más crudamente. No venían a matar, sino a someter, a impedir que la voz de una mujer desarmara lo que habían levantado con contratos y favores. Isi les miró con ojos que parecían más ancianos que su edad. Había en su rostro algo que no plegaba, la convicción de que no estaban detenidos los papeles sino la verdad. No pudo decir más. La llevaron como se llevan las cosas que se piensan desechables. La noticia de la emboscada llegó temprano a la casa. Tomás la escuchó como quien recibe una piedra en la barriga. Sus manos, que conocían la forma de las sogas y la de los arados, rechazaron la de la paciencia. Gus y Shorty fueron los primeros en armarse, sin tiempo para preguntas. Emil se quedó a cerrar la puerta tras la que las sábanas aún olían a la difunta esposa. El rancho se movió con la prisa de quien corre hacia algo que no puede perder. Tomás, que había dejado que Isi emprendiera sola el viaje por razones que no estaban todas en la lógica, sino en el temor de exponerla, ahora no tuvo más margen entre el orgullo y la obligación. El miedo se transformó en una estela de caballos. Salió en su busca con 3 hombres, con botas que apenas conocían la dulzura de la tregua. La noche anterior había sido para él una hora de cuentas y arrepentimientos. Si sugiere que ella fuera sola, debía estar preparado para pagar el peaje de la temeridad. Ahora era tarde para palabras. Salió tras ellos con la única arma que entendía: voluntad de recuperar lo perdido. La pista no fue difícil de seguir. El suelo del valle guardaba las marcas como una memoria testaruda, huellas más profundas de las botas, un pañuelo arrugado, la marca de una botella en la zanja. A media tarde, llegaron a la sombra donde Domingo tenía la intención de ocultar la prueba. Encontraron la escena, unos restos de tortilla, la sangre en el barro, y la cuerda que todavía olía a carne y a ira. No hallaron a Isi. Tomás apretó los dientes hasta que le dolieron las muelas.
Rastro a la quebrada, dijo. Se fueron hacia donde el camino se encoge. Si la han llevado, lo harán pensando que no hay quien venga por ella. Nadie habló mucho. La cabalgata siguió, sin pausa. La noche los encontró en la loma con los ojos ardiendo de desvelo. No fue una persecución épica, pero sí un esfuerzo de caminos y horrores. Siguieron a los hombres por senderos, pasaron por un puente de piedra, creyeron ver sombras que no eran. Encontraron a Isi cuando ya la esperanza empezaba a aminorarse. Estaba recostada bajo un chopo junto al arroyo, la camisa empapada, su brazo vendado con torpeza. Tenía la mirada perdida hacia el cielo, como quien escucha una música que no llega. Al verla, Tomás dejó el caballo como si fuera algo que se raja. Se acercó con la lentitud de quien tiene miedo de romper. «Isi», murmuró. Ella lo miró sin sorpresa. «Tomás», dijo, y en su voz no hubo petición de piedad, sino una constatación. Un hombre a su lado, con la cara magullada, llevaba en la mano el cuaderno que Domingo había arrojado en la huida. El papel estaba sucio, pero entero. Ella tuvo que caminar con ayuda hasta la montura. No hablaban mucho en el retorno. Las palabras, ya gastadas, no ayudaban. Tomás sentía un peso en la garganta, culpabilidad por no haber ido con ella, gratitud por su retorno, temor por lo que la evidencia podría desencadenar. Aquel viaje de vuelta se fue tejiendo en silencio. La luna los ocultó. El valle se hizo un rumor de insectos y respiraciones. Detrás, la figura de Domingo y sus hombres se desvaneció en la noche como la huella de una mala cosecha. En las trampas, el juez Casimiro Dávila escuchó como un hombre al que le llevaban una carga, documentos y una mujer herida que afirmaba haber sido atacada por hombres de un terrateniente. No era la primera vez que las palabras del valle venían a su mesa. La ley en esos días dependía de papeles con sellos, de testigos que atestiguaran en voz alta, y de la firmeza de quien presidía el estrado. Isi dejó sobre la mesa los papeles que había compuesto. Un recuento de ventas, las entradas y salidas del granero, los recibos con el sello alterado, los nombres de quienes habían testificado ver hombres en los límites. El juez los examinó sin prisa, con arrugas donde la vejez había depositado su rastro. Había en el papel una honestidad tosca, tinta corrida, sellos mal estampados, y en la mano de Isi, la firmeza de quien no venía a implorar favores. «Señor Luján», dijo Dávila, «esto no es poca cosa. ¿Tiene testigos dispuestos a declarar bajo juramento?» Tomás, que hasta entonces había contenido su voz como quien guarda un puñado de tierra, habló con la sencillez que le daba el oficio. «Tenemos a Luis, que vio hombres en la vereda. Luz está dispuesta a testificar sobre las fechas del fuego. Fray Mateo sabe que la ceremonia y la firma fueron públicas, y hay un contador ya retirado que puede comparar firmas». Dávila asintió. «La legalidad», dijo, «no se impone con amenazas sino con pruebas y procedimiento». El marshal Carrillo era un hombre de figura seca y manos largas. No tenía la teatralidad del cine, pero sí la autoridad de quien conoce el borde del poder federal. El marshal escuchó la exposición, miró los papeles y luego miró a Quintana. Don Silverio, avisado, había llegado a las trampas con la calma del que cree que las cosas son suyas por costumbre, y no por derecho. Vestía la seguridad de quienes han hecho pactos suficientes para soslayar una crisis. Cuando el marshal pidió que abriera su maletín, don Silverio sonrió como quien cree que una sonrisa sirve más que una explicación. Sin embargo, el marshal Carrillo no era aficionado a las sonrisas en asuntos de evidencia. La audiencia de ese día fue breve en palabras y larga en consecuencias. El juez leyó las acusaciones posibles: fraude documental, intimidación, incendio provocado en grado de sospecha. No fueron palabras grandilocuentes, fueron líneas con peso de ley. El marshal firmó las citaciones. Se dictó la orden de que Quintana respondiera a las acusaciones y que sus propiedades quedaran en custodia hasta averiguar el origen de las firmas.
Las órdenes de un tribunal no siempre bastan a domar la costumbre. Quintana replicó con una voz que flotó como una promesa. Esos papeles podrán no valer nada. Y sin embargo, el juez exigió que las cosas siguieran su cauce. Nadie estaba por encima del procedimiento en aquel cuarto donde las paredes aún olían a humo de lámpara. La noticia de la comparación de firmas fue la que puso en marcha la decisión más peligrosa. El viejo contador, don Anselmo, se presentó con pasos lentos y una cabeza que le dolía por años de llevar cuentas. Abrió su maletín, palmeó las hojas y dijo, sin querer dramatizar, «Esta no es mi letra. He visto firmas imponentes, pero esto está torcido». Cuando mostró el patrón de su firma y lo compararon con las rúbricas de los recibos, la diferencia fue visible como la marca de una cuchilla. No eran exactamente iguales. Para ojos que habían leído papeles todo su oficio, la falsedad era una verdad que se mostraba austera. A partir de ese punto, la historia pasó del rumor a la evidencia. Las cosas que antes eran sombra empezaron a tomar forma. Luz declaró que había sido ofrecida una suma para callar sobre quién había traído fardos al corral la noche del incendio. Luis contó la noche en que vio hombres con antorchas cerca de la tapia. Shorty relató cómo, tras el fuego, alguien había inscrito una piedra con el sello familiar como advertencia. Fray Mateo habló en términos morales. Su palabra no era pericial, pero sí un referente de comunidad. En la audiencia pública que se celebró en la iglesia de Mesilla, el pueblo entero acudió como si el drama fuera una cosecha que cada uno tenía que calificar. Los bancos crujieron con más personas que en la boda. Hubo murmullos, miradas, manos cerradas sobre el borde de las sillas. Easy subió al estrado con la cicatriz todavía reciente en el brazo, con la piel que se tensó al recordar cada tiro, cada zarandeo. No pidió compasión, expuso su petición y mostró los papeles. Su voz, en el eco del templo, sonó como la de quien pone su vida sobre la mesa y no tolera que la tomen por objeto. Quintana se defendió con la suficiencia de quien cree que una mentira bien contada compra tiempo. Dijo que no sabía de qué se le acusaba, que su sello era copia antigua, que alguien se había servido del suyo sin su aval. Sus palabras estaban calculadas, pero el juez Dávila, que había visto cómo la costumbre podía disfrazarse de incontestabilidad, ordenó que se abrieran diligencias. El marshal Carrillo dispuso que se haría un registro de las oficinas de Quintana. Allí encontraron papeles que no correspondían con las entradas de su contabilidad pública, cuadernos cerrados, sobres con nombres que coincidían con las fechas mencionadas, y un sello que el contador había señalado como idéntico al que figuraba en los recibos del rancho de Tomás. La detención de don Silverio no fue un espectáculo. Fue el resultado de procedimientos que, en conjunto y sin teatralidad, dejaron poco margen para la impunidad. Carrillo y su socio Ruiz ejecutaron la orden con firmeza. Quintana no salió por la puerta. Lo hicieron salir por la fuerza de la ley, escoltado, con la misma calma que lo había acompañado en su vida de abusos. El hombre que había gobernado con contratos y apetitos fue conducido a donde la ley custodiaba la ley. Algunas voces en la plaza manifestaron alivio. Otras mostraron cautela. La detención de un hombre no borraba años de miedo. Pero el gesto cambió el clima. La gente empezó a recordar que la palabra justicia no era un lujo sino una herramienta. No todo se resolvió en la cárcel de un día para el otro. Hubo procesos administrativos y recuentos. Algunos de los hombres de Quintana fueron liberados por falta de pruebas. Otros quedaron imputados. El pueblo habló en voz alta por primera vez, y los testigos que antes se silenciaban, ahora declararon. La realidad, expuesta en la mesa del juez, fue un conjunto de pequeñas verdades que juntas sumaron una condena de lo que había sido la impunidad. El regreso al rancho fue lento. El tiempo dejó sus marcas, muebles rotos, paredes ennegrecidas, el granero hecho esqueleto de madera, pero también dejó la presencia de manos dispuestas,
Luz llegó con su grupo de vecinas que traían panes, clavos y un plan. No era caridad, era una decisión de comunidad. Gust, Emil, Shorty y Luis trabajaron bajo la batuta de hombres y mujeres que, por primera vez, sentían que la inversión no era meramente económica, sino de dignidad. La reconstrucción del granero fue una escena que ocupó semanas. Había polvo, sudor, discusiones sobre la leña justa, la forma de la cimentación, la colocación de las vigas para que el fuego no encontrara facilidad. Easy pasó las horas codo a codo con los carpinteros, midiendo, marcando, corrigiendo. No hacía gala de conocimientos que no tuviera. Aprendía y proponía. Sus manos, antes tercas en la escritura, se hicieron hábiles en la medida de las tablas. Su petición inicial, ser reconocida como socia y partícipe de las decisiones, se transformó en práctica. No pedía títulos, exigía agencia. Tomás observó la metamorfosis con una mezcla de sorpresa y ternura. La mujer que llegó con cartas y un vestido aún marcaba en su andar la forma de la ciudad. Ahora su andar había adquirido la cadencia de quien conoce el peso de un martillo. Esa visión hizo que Tomás, con sus silencios de siempre, empezara a entender otro tipo de compañía. No una que consuela la pena antigua, sino una que la acompaña con trabajo compartido. Sus conversaciones se hicieron menos torpes. Había una nueva forma de tocar lo cotidiano, un gesto para pasar una herramienta, una frase sobre el ángulo de una viga. Hubo también reconciliaciones en otras partes. Fray Mateo manifestó que la comunidad tenía que acoger nuevos tipos de familia. Luz organizó un volanteo para que las mujeres vendieran atados y telas en la plaza. Emil enseñó a algunos jóvenes a leer los libros de cuentas. El rancho de Tomás no se cerró en su silencio. Se abrió a mesas más amplias. Las mujeres del entorno empezaron a ir al granero para aprender sobre ciclos y precios. La tierra, como identidad, dejó de ser exclusión para ser herramienta común. La relación entre Tomás e Easy evolucionó sin grandes declaraciones. El cariño surgía del pan compartido, del rastrillo pasado, del techo puesto. Una tarde, después de que hubieran levantado las últimas tablas del granero, Tomás llevó a Easy a la parte alta de la nueva estructura. El sol caía como si quisiera cobrar interés por el día. Le puso en la mano un anillo sencillo, una banda de plata, sin ornamentos, pulida con la mano ruda de alguien que había trabajado la herrería. En su interior, una inscripción cuidadosamente grabada: Not owned, not owed, chosen. No fue una frase elegida al azar. Era la traducción viva de su petición. No poseída, no deudora, elegida por voluntad propia. Easy miró la inscripción y dejó que la claridad de esas palabras la atravesara. No había ceremonia grandiosa ni declaración de amores arrebatados. Fue, en verdad, un pacto. Esto que hacemos es por elección, y la elección es parte del derecho humano de cada uno. Tomás no pronunció las palabras con la torpeza de antes. Dijo, simplemente, «Te elegí para esto». Ella apoyó la cabeza en su hombro como quien deja caer un peso. Había ternura, no exaltación. La comunidad no se transformó en un paraíso sin heridas. Siempre quedaron cicatrices. Algunas tierras quedaron en disputa. Algunos hombres de Quintana intentaron minimizar la exposición con pequeñas venganzas burocráticas. El rumor volvió algunas noches, y la recuperación del ganado tardó. No hubo una restitución instantánea de todo lo perdido. Sin embargo, hubo un avance. La gente que antes callaba comenzó a prestar testimonio, a documentar transacciones, a exigir recibos. Se instauró una costumbre nueva. Los acuerdos se escribían, se firmaban y se cotejaban. El rancho se volvió un lugar donde las cuentas se hacían con la claridad que exige la justicia. A medida que pasaron meses, las estaciones se encargaron de cerrar heridas visibles. El otoño cubrió de hojas doradas el camino por el que Easy había ido a las trampas, con la resolución de la ley en su bolsillo. La planta de trigo prometía una cosecha. Los niños del valle, que antes miraban a Easy con recelo, la imitaban en el corral.
Las mujeres acudían a su mesa cuando había que repartirse trabajo. Había en la vida de Mesilla una nueva costura que, aunque tenue, sostenía, en lo personal, la relación entre Isi y Tomás fue tomando la forma de un pacto práctico y afectuoso. No se trataba de una novela de gestos imposibles, sino de pequeños reconocimientos. Ella decidió colaborar con la contabilidad del rancho, y él dejó de ofrecerla como un favor, y la empezó a consultar. Él aceptó que algunos muebles del cuarto principal debían cambiar. Ella aceptó que las cosas del campo no siempre se resuelven en papel. Cenaban con pan atendido por manos que habían conocido la escasez y la abundancia. El afecto fue creciendo en lo cotidiano y en lo concreto. El juez Dávila, después de evaluar las pruebas, trabajó en el expediente con la lentitud austera que demanda la justicia. Quintana fue procesado por falsificación de documentos y por orden de incendiar el granero en grado de sospecha razonable. No fue una condena fulminante. La ley de la época era maniobrable, y los dueños de fortuna tenían recursos. Pero la acción judicial fue suficiente para que el poder de intimidación de Quintana se menguara. Su detención pública había sido en sí misma una restitución simbólica. Con el paso del tiempo, otras mujeres de la comarca empezaron a solicitar que se formalizara la costumbre de firmar los acuerdos. Isi organizó un cuaderno comunitario en la plaza donde los tratos se dejaban por escrito. Luz y ella enseñaron a algunas mujeres a leer las entradas. No era una revolución ruidosa, sino la instalación de un mecanismo de protección. El rancho abrió sus puertas para que no fuera un reducto sino un modelo. La idea era sencilla. La tierra debía ser lugar de sustento, no de dominio. El epílogo que tejieron las estaciones no borró las marcas del pasado. Siguieron habiendo miradas recelosas, chismes y la memoria de quién había perdido qué. Pero también emergió otra narrativa, la de una comunidad que se atrevió a nombrar la injusticia y a perseguirla con documentos y palabras. La casa, antes guardiana del silencio, empezó a llenarse de voces y de gentes que querían aprender. Isi, que había partido con una petición en la carta, vio cómo esa demanda se convertía en costumbre, que las mujeres no fueran borradas por las deudas ajenas ni por los favores que encubren la sumisión. Hubo días cuando Tomás volvía a mirar la almohada en busca de una sombra que aún no estaba. A veces por la noche, el pasado asomaba y le robaba la serenidad. Isi no pretendía borrar su pena. Su presencia fue un acompañamiento práctico, una mano que sostiene la otra para atreverse. En la intimidad, cuando la casa cedía a la noche, compartían historias desnudas de miedo y coraje. No exigían de la pasión una presencia que no tenía prisa. En su lugar, construyeron una compañía que se parecía más a la paciencia que al arrebato. La inscripción del anillo se volvió un símbolo, no de exclusión, sino de elección. Las palabras, pronunciadas en inglés, dejaron huella. Muchos en Mesilla las repitieron en traducción, y otras personas las acogieron como un nuevo lema. No era un eslogan, era una regla práctica. Nadie era propiedad de otro, nadie tenía que resarcir una deuda que no le pertenecía, y la elección era el centro. Algunas mujeres comenzaron a usar anillos simples como el de Isi, no como joyas de lujo, sino como recordatorio del derecho de decidir. Al cabo de un año, cuando la hierba creció y el granero se mostró robusto, la comunidad celebró una pequeña feria de intercambio, donde los bienes se vendían con facturas y los acuerdos se registraban. Había puestos de tela, de queso, de herramientas. Los niños corrían y los hombres hablaban de cosechas. Isi, con un delantal manchado de harina, atendía un mostrador donde ofrecía pan y registraba ventas con una pluma vieja. Tomás la miró desde la sombra de un poste, y su sonrisa no fue ruidosa. Fue la sonrisa de un hombre que había conocido la pérdida y ahora saboreaba la compañía. No era el final de todo, pero sí el comienzo de lo que pudo ser. La figura de don Silverio menguó sin dramatismos. Su influencia no recuperó la extensión de antes. Algunos de sus aliados buscaron refugio en otros negocios. La gente comenzó a exigir recibos. La ley,
aplicada con evidencia y con el apoyo de la comunidad, mostró que la impunidad no es eterna si la gente decide ser testigo. En la más cercana de las tardes, cuando la luz tenía una tibieza que hacía todo más amable, Easy subió a la valla del corral. Miró los potreros, el camino que conducía a las trampas, la iglesia donde alguna vez oyó murmullos. Sostuvo en la mano la carta que había traído en el primer día, aquella en la que pedía ser socia, y la volvió a leer en silencio. No necesitaba palabras nuevas. La petición había sido cumplida en la forma que ella deseó, no para recibir un título hueco, sino para encajar su nombre en la administración de la tierra. Su identidad había dejado de ser un pedazo de papel sin valor. A su lado Tomás apoyó el antebrazo en la valla. «Este lugar», dijo él, «te dio algo que pediste y algo que tal vez no esperabas. Vos». No fue una frase solemne. Fue una constatación simple. Easy volvió la mirada hacia él y asintió. «Me dio un nombre», respondió, y en esa confesión había tanto de victoria como de memoria. Había en su voz la fatiga del que ha peleado y la serenidad del que ha ganado algo necesario. La vida continuó con sus estaciones. Los años no borraron todas las cicatrices, pero enseñaron otra manera de vivir en la llanura, más transparente, menos sujeta a la tiranía de un solo nombre. La comunidad aprendió a registrar, a no dar la espalda al testimonio, a no convertir los favores en hipotecas de silencio. El rancho se mantuvo, hubo cosechas, partos, pérdidas, y un tiempo en que la voz de Easy se volvió referente para quienes necesitaban escribir su propio contrato de existencia. Al final, cuando la tarde se hizo más larga y las sombras de los adultos se volvían cortas, Easy paseó por la cerca y tocó la inscripción del anillo una vez más. Not owned, not owed, chosen. Respiró hondo y dejó que la palabra fuera cerrojo. Sabía que la justicia se mantiene no por un acto heroico aislado, sino por la repetición de actos pequeños y correctos. Anotar, firmar, testificar, elegir. No se trataba de ceder la violencia por otra forma de violencia, sino de sustituir la coacción por la claridad. En la plaza, los niños jugaban a hacer de jueces y a vender productos con papel. Luz repartía pan caliente. Fray Mateo daba bendiciones que no eran absoluciones sino llamadas a la responsabilidad. Tomás se mezclaba entre los hombres, y su mirada ya no era la del hombre que había temido reemplazar un fantasma, sino la del que aprendió a construir compañía. Easy, con la carta plegada en el bolsillo, sonrió. Había viajado con una petición que conmocionó a un ranchero solitario. La petición no solo cambió la vida de dos personas, sino que puso en movimiento una corriente que beneficiosa para muchos. Si crees en la justicia y en la dignidad, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Comenta qué te pareció la petición de la novia por correspondencia.